Bueno, estamos conectados con nuestro querido amigo, el doctor Oscar Atienza, para nuestro micro de salud en el día de hoy. Buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo está Marcelo? Gracias por la comunicación nuevamente. Como siempre, un placer hablar con usted, doctor. Con todas las novedades que hay en estos últimos días, hoy me parece que lo más serio y lo más grave es lo que nosotros venimos adelantando desde hace un tiempo atrás. Y bueno, son las fiestas clandestinas. Las fiestas clandestinas, Country Las Delicias, 3 días de fiesta. La gente del country llamó a la policía, llamó al 101, nadie les contestó. Aparentemente habrían estado en la fiesta, según algunas investigaciones, el vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, y uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, que hace unos días ganaron las internas, que es Ramón Javier Mestre. ¿Cómo lo analizás vos como médico, esperando una segunda ola que estaría pronta a llegar, cuando Córdoba actúa de esta manera y le sumamos el exceso de detenidos en la UCA? Que eso es gravísimo y están llevando gente a tribunales 2, a la alcaidía, donde ya hay 25 presos. Eso para que tengas una idea. Eso recién lo hablábamos con nuestro corresponsal de la ciudad de Córdoba, que nos contaba todo esto. A ver, ¿cómo lo analizás vos como médico y siendo una persona que estuvo luchando hasta ahora para que la gente entrara en razón y entendiera lo que es esta enfermedad? Bueno, mira, la verdad es que uno lo analiza con mucha decepción, ¿no? Y forma parte de un tuit que escribí ayer que decía que la humanidad ha perdido su humanidad, ¿no? Hemos perdido la empatía por el otro. No nos preocupa absolutamente nadie ni nada. Y es vergonzoso, ¿no? Si se llegan a dar todos estos nombres que dicen que han estado allí, que en 900 personas, no sé si serán ellos los que han estado, que sería gravísimo que haya estado un vicegobernador en la provincia. Supongo que no, y quiero pensar que no. Te da mucha bronca por los 50 fallecidos que ha puesto el sistema de salud. Te da mucha bronca por todos los que van a morir, porque hay gente que realmente que va a morir culpa de este descontrol. Da mucha bronca porque en realidad es una provincia que se ha manejado al mismo estilo que Brasil, digo, con aperturas que han ido un poco más allá de las que incluso hizo el mismo Brasil, ¿no? Acá hemos abierto shopping, y lo dijimos cuántas veces, antes, mucho antes que Brasil. De modo que te da mucha vergüenza, ¿no? Vos ves que un día domingo estemos anunciando en Córdoba 400 casos y que en Cava te anuncien 600. La verdad es que te da la idea de que en Córdoba está todo descontrolado, absolutamente descontrolado. Una provincia en donde, por ejemplo, te dicen que el 50% de los cordobeses no usa barbijo, y ese es un indicador de un mal manejo de la pandemia. Una Córdoba que ha tenido un médico trucho a cargo del COE, porque al día de hoy ya no tenemos ningún tipo de duda, después de las declaraciones, que esa persona estuvo al frente de varios COE del interior, estuvo atendiendo y cobró plata. Una provincia en la que tenemos el gobernador que sale 24 horas antes de las medidas del presidente, que el presidente vaya a salir a anunciar algún tipo de medida, él dice: yo no las acepto, aun cuando ni siquiera sabe cuáles son. Una provincia en la que nos prometieron compra de vacunas, sabiendo que eso no es así, no es viable que las provincias compren vacunas, porque hasta ahora los que están tratando eso son los estados, no es la Argentina. Son estados que se comunican con estados para
poder adquirir vacuna. No es una provincia que la entendemos como una isla, ¿no? Y ahí me parece que vienen muchos de los errores. Una provincia que está en este momento promoviendo el fin de semana santa, que le está diciendo a la Argentina, vengan acá cuando el mundo se está cerrando. Vos ves el desastre, porque es un desastre lo que hay en Chile, desastre en Brasil, desastre en Paraguay. Uruguay cerró las escuelas. Digo, hay indicadores allí que no los están mirando. Se nos han duplicado la cantidad de casos en los últimos 30 días en la Argentina. Recordá que hace 30 días atrás teníamos 4.000, 4.500 casos y estamos en los 8.000 de lunes a viernes. Sábado y domingo nunca hay que contarlo, pero de lunes a viernes siempre estamos por encima de los 8.000 y son casos que se van a duplicar en los próximos 30 días. Y enterarte que hubo una fiesta con 900 personas en uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de Córdoba, te hace pensar que hay claramente dos países. Uno al que no le importa un carajo el otro. Perdón la palabra, pero creo que tiene que quedar claramente expresado. Hay un país que no le importa el otro, que se salva a sí mismo. Cuando vos escuchás, por ejemplo, que hay muchos argentinos que tienen reservas para irse de vacaciones a Brasil. En plena pandemia, digo, no entendimos absolutamente nada, nada de nada. Se van a un país en donde están las playas cerradas, donde los gobernadores están desesperados y no saben qué tienen que hacer porque están a la deriva. Aún a lo que ha declarado el mundo, la OMS y cuanta organización mundial hay, un desastre epidemiológico a nivel mundial, donde algunos dicen que Brasil es una nube tóxica. Hoy la han definido como una nube tóxica, porque hay tanto infectado en Brasil que lo más probable es que las partículas del virus ya tengan una alta proporción en el aire que respiran los brasileros. Brasil, que ha superado en más del 50% de sus estados la capacidad de cama de terapia intensiva, están superadas en más de un 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay gente internada en los pasillos. Países del norte que tuvieron que acudir a Venezuela para que les diera oxígeno. Bueno, a ese país hay argentinos que están decidiendo viajar. Son los que van a quedar varados, porque yo no tengo duda de que el mundo se cierra nuevamente, ya se está cerrando. Van a quedar varados y son los primeros que van a gritar después por sus derechos para que los traigan. Y vamos a tener que gastar plata en traerlo en lugar de gastar plata en vacunas. Digo, en ese nivel de falta de empatía estamos viviendo. Yo muy preocupado, molesto, porque hay momentos en los que uno se pone molesto por la falta de empatía, de solidaridad de los mismos argentinos, gente que no entiende nada. Ese mismo sector es el que se cansó de hacer marchas, se hartó de hacer marchas el año pasado, se cansó, tratando de complicar la situación. Es el mismo país. Mira, hay algunas contradicciones que uno dice. Yo veía algunos medios hasta la semana pasada, el lunes de la semana pasada, medios que estaban enojadísimos con el dictador Infran en Formosa. Dictador le ponían. Eso es una dictadura, hay problema de derechos humanos. ¿Qué hizo Infran? Cerró la frontera con Paraguay porque Paraguay es tremendo. Volvía a fase 1 porque es la única forma que tiene Formosa de controlar lo que es el pasaje por la frontera. Es extremadamente complicada esa provincia porque es muy amplia en su frontera con Paraguay. Paraguay está, bueno, allá fueron algunos diputados y todos los medios a poner el foco sobre Formosa porque estaba haciendo un control de frontera. Y hoy que están pidiendo esos mismos medios que se cierren la frontera, hoy veía titulares a las 6 de la mañana que decían que Ezeiza era un colador, te lo planteaban así, como un colador, como que es fácil pasar por cualquier lugar. Digo, pero si hace 10 días atrás estaban hablando de que en Formosa teníamos una dictadura porque habían decidido bajar de fase y hoy están pidiendo que se cierren fronteras. Digo, en ese nivel de confusión estamos, y es el mismo sector el que siempre
es como que no logra entender dónde debe pararse, ¿no? Y no se para siempre del lado de cuidemos la salud se cuida entre todos, sino detrás de sus propios intereses. Y es allí donde ves esto, ¿no? Veía por ahí varios titulares que este fin de semana se han desarticulado más o menos unas 20 reuniones, fiestas clandestinas. Y no son fiestas que se hacen en las villas miserias o los barrios más populares. No, son en barrios en donde es gente que se considera culta y que se considera superior al resto. De hecho, yo tendría que arrojar hacia ellos la idea de que son personas que culturalmente y educativamente entienden esta situación. Y no la entienden porque no les importa el otro. Son los mismos que estaban preocupados la semana pasada por la chica esta M, que hasta no nos permiten decir el nombre porque, ojo, que puede llegar a instalarse el nombre de ella como una situación grave. Entonces, mejor invisibilizarla, ¿no? Yo es todo lo contrario. La tratemos de M porque el nombre de ella, ojo, que puede ser un símbolo en la Argentina. Son los mismos que se asombran de que haya gente viviendo en la calle, pero 10 minutos después los tratan de planero. Y te hablan del mérito. Es decir, estamos en una situación complicada. La lucha es cultural y es educativa. Y digo educativa porque en realidad yo entiendo por cultura lo que es educación y por educación lo que es cultura. Yo creo que tenemos los términos invertidos. Siempre lo charlamos a eso. Es decir, que estamos en un problema extremadamente complejo con un sector de la sociedad que nunca entendió nada, que no es empático y que no le importa el otro, y allí es donde tenemos que dar la batalla en Córdoba, porque Córdoba es un poquito más compleja que el resto del país. Acá la prevalencia de la mentalidad similar a la del estadounidense y a la de Bolsonaro es más alta que en el resto del país. Acá el liberalismo es mucho más fuerte y caen presa del liberalismo los propios liberales que no entienden que el liberalismo dice sálvese quien pueda, y lo dije 1000 veces, sálvese quien pueda, pero son ellos mismos los que después salen corriendo a los hospitales a pedir ayuda, a pedir soluciones, y los mismos que dicen tráigame del exterior porque me quedé varado en el exterior. Entonces, vos me preguntás cómo estoy hoy, bastante molesto, porque no hemos entendido nada en este último año. Y estas personas que se van al exterior, la verdad es que escuchaba que decía el gobierno nacional, si se van, vean cómo vuelven, porque si se cierra el país no los vamos a traer. Es decir, que después no lloren en los aeropuertos, no tengo para comer, y me parece bien eso, ¿no? Porque si vos te vas al exterior hoy, sabés que mañana puede estar todo cerrado, porque esto va a pasar de un día al otro, ¿no? Va a ser casi inmediato. Y las provincias va a pasar exactamente lo mismo, algún tipo de límite hay que poner allí. Así que bueno, nada, un poco larga mi introducción, pero me diste pie a un poco desahogarme de toda esta situación y decirle a la gente, seamos más solidarios, más empáticos, estamos en pandemia, no solo nos cuidemos nosotros, tratemos de cuidar al otro, porque nadie se salva solo de esta pandemia. Y te cierro con esto, Estados Unidos ha comprado algo de 900 millones de dosis de vacuna. Pero ¿cómo? Si son ellos apenas 300 millones. ¿Y sabe qué? Dicen que van a empezar a regalar hacia afuera, hacia otros países, porque ellos entienden que de esta no salen solos. Israel le pasa exactamente lo mismo, se vacunó a sí mismo, pero entienden que no salen solos. Pero allá te parecen los egoístas europeos que dicen que van a empezar a cerrar la exportación de vacuna y que se la van a dejar ellos. Entonces, todavía hay algunos en el mundo que no entienden absolutamente nada de esta pandemia. A un año de la pandemia, ¿no? Bueno, gracias, Marcelo. Ahí te puse para reactivar el audio. No se te escucha. A ver. Ahí está, ahora sí. Te decía, estoy totalmente de acuerdo. Las mismas sensaciones. Uno ve, por ejemplo, diarios como Infobae, hoy por la mañana, que decían de que ante la falta de vacunas, el gobierno va a atacar a los turistas que están fuera del país,
cosa de que me parece de terrible mala leche, y perdonen la palabra, pero no lo podés ver de otra forma. No entiendo a Lefman, que es periodista. Uno ya empieza a dudar sobre personas que ostentan el título de periodista, ¿no? Uno es comunicador y trata de contarle la verdad a la gente. Nosotros hablábamos con vos desde mayo o junio, que estás trabajando con nosotros, que estás tratando de que la gente entienda qué significa esta enfermedad. Hay 7.000 argentinos en Brasil, únicamente en Brasil. En un principio se decía que era en el resto del mundo. No, solamente en Brasil tenemos 7.000 argentinos. Si no vuelven mañana o pasado, van a quedar varados. Entonces va a pasar lo que decís vos, y ahí vamos a tener a Bullrich, a las dos Bullrich, a Negri y a tantos otros, solicitando el derecho a que estos argentinos vuelvan a su país. Entonces, ahí entramos con que tenemos una prensa que no acompañó nunca la pandemia y que le llama la atención a muchos países europeos de la forma que actuó la prensa en la Argentina. Entonces, bueno, no sabes qué hacer, estás desprotegido. Acá en la ciudad los boliches siguen abiertos, están autorizados los boliches. Está autorizada la gente a salir a jugar a las bochas a los campos, pero nadie controla el uso de barbijo. ¿Te das cuenta? Entonces vos ves que la ciudad se relajó. Entonces no te podés sentar afuera porque pasa constantemente gente o haciendo footing o caminando y no tienen barbijo. Y nadie dice nada. Y el gobierno municipal, que ya hizo un trabajo de mierda, porque es así, en esta pandemia, entonces no participa. Pero no es solamente nuestro gobierno municipal, es el gobierno provincial, que permitió la apertura de los shoppings, de los cines y de demás. Ahí está el problema, me parece. Totalmente. Estuve leyendo esa nota de Infobae. La verdad que da vergüenza. Pero le escribe a alguien que está cómodo en su vida y que defiende los intereses de los ricos, porque yo no veo que él esté pidiendo o que se moleste o se enoje cuando ve gente pobre, ¿no? Porque encima los agravian. Desde esos medios son los principales en los que salen a decir son choriplaneros, son vagos, no quieren laburar, y otra serie de sarta de tonteras, y te defienden los camiones que pasan a Paraguay cargados de granos por Formosa. Son lo mismo, ¿no? Y no tengo duda de que Negri y todos sus amigos y Bullrich van a empezar a defender los derechos de la gente que viaja, porque el sector que a ellos los vota, la gente, los ricos, los que no tienen ningún tipo de problema en agarrarse un avión, irse del país o fijar domicilio en Uruguay cuando las papas queman. Acá nos quedamos los que seguimos haciendo patria, digo, día a día, laburando para que esto funcione. Yo no los veo a estos políticos peleando por ejemplo, cuidar la salud de las personas. No les importa un bledo la salud. Nunca en su vida, en este año de pandemia, han hablado de salud. Y lo dije, ¿no? Y ha sido una gran crítica que le he hecho a todos los diputados de Córdoba, absolutamente todos, de todos los partidos, y que se hagan cargo. No vi uno solo hablar de pandemia, de salud y de cuidado de la gente. Ni uno. No lo vi en absoluto. Entonces, después te salen a defender cuestiones indefendibles en esta pandemia. Te salen a defender gente que se va afuera aún cuando sabe que se va a quedar varada afuera. Y se lo estamos advirtiendo, el mundo se está cerrando, porque, a ver, no va a ser un problema de la Argentina. No es que la Argentina se la agarra con los turistas, no, el mundo se está cerrando. Vos vas a ver cómo los próximos 10 días van a empezar a suspender los vuelos de todos los países, porque hay países que no se bancan un avión lleno. Mira, Chile en este momento le llega un avión, como nos llegó a nosotros, con 44 chicos infectados de Cancún, y no tienen dónde meterlo. Chile, 44 personas les hace sobrepasar la capacidad que tienen. Entonces hay países que no se bancan
un avión lleno de gente infectada. Argentina sí tenemos muchas camas, no hay problema en eso, pero tampoco es permitir que la gente muera porque muera. Porque este virus, y ya lo vimos, pasó lo mismo con la peste negra en el año 1346. Mirá que no hemos aprendido nada, ¿no? La peste negra se manejaba en los barcos en aquel momento y llegaba a los pueblos y hacía estrago en los pueblos. Bueno, en este momento el coronavirus tiene la misma dinámica. Se maneja en avión con la gente que tiene mucha plata, que va de turismo a otros países, pero después cuando viene, aterriza, perjudica al que menos tiene, al comerciante que va a tener que cerrar su negocio porque le siguen trayendo virus desde el exterior. Y eso no solamente le pasa a la Argentina, le pasa a todos los países. No es un problema de Alberto Fernández o del presidente que tenga de turno la Argentina, un problema de todos los países. Digo, pensemos que Uruguay cerró las fronteras con Argentina en varias oportunidades. Chile está, vos si querés viajar a Chile tenés que ir y alojarte en 15 días en un hotel. De arrancada no podés salir del lugar. Y eso muchos periodistas lo aplauden, pero porque pasa en Chile. Cuando eso pasa en la Argentina lo llaman dictadura. Es decir, son lo mismo, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja porque te miden con una vara hacia el exterior y con otra vara hacia el interior. De modo que no solamente es por posibilidad de que la Argentina cierre su frontera, sino porque los países las van a cerrar. Y cuando te queden encerrados los turistas en países como Brasil, que Brasil está al borde del gran desastre político, ¿no? En cualquier momento van a tener una situación muy compleja. Estados Unidos también, Estados Unidos, Miami está con toque de queda entre las 20 horas y las 8 de la mañana. Digo, no es que esto ocurre en el tercer mundo comunista, como le llaman al mundo. Está pasando en el primer mundo de la derecha, de la extrema derecha. Inglaterra está en confinamiento estricto, absoluto, desde el 10 de enero al día de hoy, van a estar así hasta el 15 de abril. Israel, ¿hay algún exponente de país más liberal que Israel? Está en confinamiento. Alemania en confinamiento, Italia en confinamiento, Francia en confinamiento. Digo, los países se cierran y van a empezar a cerrar su frontera porque esta variante que hay en Brasil y que deben haber 10 variantes más tan peligrosas como la P1, no la quiere nadie. Así que los vuelos los van a empezar a cerrar de toda Latinoamérica. No va a ser solamente de Brasil, lo van a cerrar de toda Latinoamérica. Así que si quedan varados allá, que lleven plata y se paguen unos días más o se banquen como puedan, porque la plata en la Argentina la necesitamos para los necesitados, para los comercios que no cierren, para la gente que hace turismo que no va a poder hacer más turismo. Para esa gente necesitamos el poco dinero que hay en la Argentina y para darle de comer a los que no tienen que comer. Me parece que ahí tenemos que centrar el foco y el desinteresado, el antiempático, que se va al exterior y que se la arregle como pueda, ¿no? Que después no vengan a pedirme por derechos para esa gente porque sabe de antemano que está complicado el mundo nuevamente, no solamente la Argentina. Oscar, bueno, hoy por la mañana leía que en Estados Unidos está a punto de aceptarse o de autorizarse el uso de AstraZeneca. AstraZeneca tiene el 70% de efectividad, no se han encontrado efectos secundarios graves, 70% contra el 90 y pico que tiene Sputnik, ¿no? Y llegarían en abril una importante cantidad a la Argentina. ¿Vos cómo lo ves? Hay mucha gente que militó, se puede decir, y defendió desde un principio lo que era Sputnik, cuando nadie creía, cuando médicos nos decían de que estaba flojita de papeles. ¿Vos no tomás como una injusticia que seguramente nos toque AstraZeneca? Bueno, mira, nosotros hemos defendido las vacunas en general y el Sputnik, creo que debemos haber sido muy poquitos los que defendimos el Sputnik. Allá parecíamos delirantes, solitos, defendiendo el Sputnik. Y bueno, y demostró ser la mejor vacuna de todas, dicha hasta por los mismos yanquis, ¿no? De hecho, ya se aprobó en México y no se va a aprobar en Estados Unidos solo por una cuestión de
ideología, nada más geopolítica, pero te puedo asegurar que los yanquis estarían de acuerdo en poder producirla. La verdad que AstraZeneca es una buena vacuna, tiene 75% de efectividad y te logra, si vos vacunás al 100% de la población, logra lo que nosotros necesitamos, que es la inmunidad de rebaño. ¿Es injusto? Sí. Ya todos los argentinos pedimos la Sputnik y nos enojamos cuando vamos a recibir la de Sinopharm o la de AstraZeneca. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, quería la Sputnik porque me escuchó hablar un montón de veces y le pusieron la de AstraZeneca y le dije, quédate tranquila, que es una excelente vacuna. Pero mira, te voy a tirar algo. ¿Viste Chile? Que dicen, no sé cuántos millones de personas han vacunado. Bueno, lo están haciendo con la vacuna de CanSino. Tiene un 50% de efectividad en el grupo en el que se probó. Cuando vos vacunas masivamente la gente, esa efectividad cae. Va a caer a un 40%. Nunca los chilenos, y por eso es que ven un aumento en la cantidad de casos y no logran bajar la cantidad de casos, aún vacunando. Nunca, aun cuando vacunen el 100% de la población, los chilenos con esa sola vacuna van a lograr la inmunidad de rebaño. Nunca. Van a necesitar de otra vacuna que tenga una efectividad al menos parecida a la de AstraZeneca. Y si fuese la de Sputnik, mejor. Mirá que los chilenos le tiraron porquería a la Sputnik, no la querían. Bueno, van a necesitar de una vacuna que tenga una eficiencia superior para vacunar a la otra mitad de los chilenos, porque si no van a gastar plata, estrategia, y no van a lograr bajar la cantidad de casos, porque están vacunando con una vacuna que tiene menos del 50% de efectividad. Fíjate que esa vacuna la aplaude todo el periodismo argentino, dice Chile, el ejemplo. No sí, sé. Sí. Vos estadísticamente, yo lo analizo, digo, nunca van a lograr la inmunidad del 70-80% de las personas, porque la vacuna tiene un 40% de efectividad masivamente, 50% en los estudios. Entonces nunca lo van a lograr. Y fíjate que todos nos piden que miremos la estrategia de Chile y Uruguay, que consiguió la misma vacuna, que no van a poder conseguir otra. Y que está bien que consigan esa y vacunen, porque algunos van a lograr inmunizar, pero no van a salir del problema hasta que no usen Sputnik, AstraZeneca o alguna vacuna que tenga una efectividad mayor del 75%. Oscar, ya para ir finalizando, Miriam te va a hacer una pregunta. Buenos días, Oscar. Me parece muy bien la aclaración con respecto a la vacunación en Chile, porque, bueno, yo soy la que sale y dialoga, ¿no? Y los ciudadanos siempre me respondían con eso, ¿no? Por el tema de Chile. Así que, bueno, ahora voy a volver a salir para poder fundamentar, ¿no? Necesitaba esto para ver si logran, ¿no? Porque, como decía usted, todo lo que pasa afuera es mejor que lo que hacemos nosotros acá. Es una lucha diaria esto de cambiar las opiniones, es muy duro para los que vemos diferente, ¿no? Que somos menos. Doctor, mi tema va al tema escuelas, burbujas, los docentes con el tema de usar el barbijo y la máscara, que creo que son los, junto a los de salud, los que dan ejemplo, porque los demás se han sacado el barbijo. Están con algunas consecuencias con respecto a disfonía en este momento los docentes. Temas burbujas, bueno, en Brinkman ya tenemos en el reporte epidemiológico casos a nivel escuela. No se cerraron burbujas porque los niños y los adolescentes ya eran casos que estaban aislados por algún familiar, algún adulto. Por ese motivo, quien coordina acá no cerró ninguna burbuja. Se sigue trabajando normalmente en Brinkman. Creo que a nivel regional el Brinkman fue el que dio el puntapié inicial en el tema de casos de escuelas. ¿Qué es lo que está pasando a nivel Córdoba con respecto a estos temas, doctor? Bueno, en cuanto a lo que es escuela, esta mañana me llamaba un medio, una radio, y me preguntaba si cómo estaba esta situación. Bueno, en Córdoba hemos tenido 1.400 casos de COVID en escuelas, ya sea en estudiantes como en docentes.
Lo que no sabemos todavía es el impacto que tuvo hacia el interior de la familia esto. Todavía no tenemos el conteo porque no se cuenta ahí la cantidad de papás, mamá, transportistas que se infectaron. Pero 1.400 en 15 días es muchísimo. Cava tuvo 1.500 casos. Es decir que si sumamos Cava y Córdoba ya estamos en el orden de los 3.000. Si le sumamos los otros 22 distritos, seguramente estamos cerca de los 5.000 eventos en menos de 15 días. Y eso es preocupante, ¿no? Yo estoy justo de este tema. Hoy a las 15 horas hay una reunión de Familias por una Presencialidad Segura, que es una agrupación a nivel nacional que se ha armado y que está trabajando en este cuidado. Y el Ministerio de Salud de Salud de la Nación les ha otorgado una audiencia a 2 o 3 personas y me han invitado a mí a participar de parte digamos, que esté alguien del sector salud allí. Así que para mí es un orgullo estar representando ese espacio a nivel nacional y vamos a hacer el planteo que corresponde. Es un peligro la presencialidad en el medio de la cantidad de casos, en el proceso de la segunda ola, porque ya estamos en proceso de la segunda ola. Todo lo que uno aumente en cantidad de casos, y fíjense que 950 personas en una fiesta clandestina nos llaman la atención. Bueno, los colegios mueven más o menos el 50% de esa cantidad, así es que no nos tiene que llamar la atención, y es la misma dinámica, exactamente lo mismo. Así es que de una alta preocupación, yo creo que las escuelas se tienen que empezar a cerrar nuevamente y esperar a que mayoritariamente estemos vacunados los argentinos. No va a pasar nada, no se va a morir nadie por no ir a la escuela. Sí se van a morir, sí van, porque allí hay un foco de infección, estamos en pandemia. Así es que las cosas cada uno en su lugar. Estamos en una pandemia muy compleja y la dinámica en el aumento de la cantidad de circulación de personas hace aumentar la cantidad de casos. Así que yo para nada de acuerdo con la presencialidad escolar. Oscar, ya para ir finalizando, salió Cardoso junto al presidente de la Asociación de Veterinarios, que es precisamente brigmanense, el doctor Diego Morini, por la vacunación a los veterinarios. Entonces eso creó muchísima polémica porque hay gente que dice, bueno, de repente hay mayores de 70 que tienen comorbilidades y menores de 60, también con el mismo tema. Surgió en San Francisco que se va a vacunar al obispo de nuestra región, Buenaventura, me parece que es el apellido, que tiene 57 años y no tiene ninguna enfermedad, que es un hombre sano. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Es necesario realmente que los veterinarios sean vacunados como personal de riesgo? No, mira, yo creo que acá en Córdoba hay un gran caos con el tema de la vacunación y de la prioridad en la vacunación. Nadie sabe en qué momento le toca. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los veterinarios que me disculpen, pero todavía quedan personal de salud para vacunar. Y si no tienen personal de salud, mira, recién me llama una paciente que tiene 55 años, 170 kilos, tiene diabetes, hipertensión, y es una persona prioritaria que hay que vacunar. Digo, está primero ella antes que los veterinarios. Hay que seguir el orden natural. El orden natural lo fija la edad y el factor de riesgo. Y lo primero que hay que vacunar es personal de salud y de seguridad. A la policía yo le incluyo, porque la policía está en la primera línea, está en contacto constante ahí. Seguridad, equipo de salud en primer lugar. El resto se debe fijar por edad y por factor de riesgo. Los docentes, que me disculpen los docentes, es culpa del gobierno que estén en presencialidad, porque podrían seguir en la virtualidad y terminamos de vacunar a nuestros sectores de riesgo. Así que para mí ellos no son prioritarios porque podrían estar haciendo virtualidad. Como los mandan a la presencialidad, es necesario vacunarlos. Es decir, pero acá en Córdoba reina el caos en lo que es el orden, la prioridad de la vacunación. Sí, Buenanueva es el apellido. Buenanueva es la que le dieron porque hasta hace poco se quejaba de que
no había vacunas en la Argentina. Bueno, lo citaron. San Francisco, el Hospital Iturraspe, es un caos, está en el ojo de la tormenta por las vacunaciones VIP y todo lo que ya conocemos. ¿Te queda algo, Miriam? Bueno, muchísimas gracias, sabemos que tenés una entrevista, gracias por siempre dejarnos ese lugarcito especial de los días lunes. No, por favor, un gusto estar con ustedes y sí, hoy día ya tengo, y estoy hablando con ustedes y estoy teniendo varias llamadas, mensajes, y todos con la misma pregunta, digo, así es que me parece que vamos a intentar generar una conciencia colectiva para que nos cuidemos entre todos. Y el que no quiera cuidarse, bueno, que no moleste al otro, por lo menos que no termine complicando la situación. Así que gracias como siempre por este espacio y nos veremos el próximo lunes. Dale. Entonces para hoy, ¿no? La entrevista que tiene representando a Familias por Retorno Seguro a las Escuelas. Lo estoy siguiendo en Facebook. Yo apenas tenga información sobre eso, se la estoy dando. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno, así pasaba entonces el doctor